Nadie esperaba que una previa aparentemente rutinaria escondiera tantas capas de lectura, pero bastaron unos minutos de micrófono abierto para que quedara claro que lo que dijo Arbeloa no era relleno ni pose, sino un mensaje calculado, con intención y con más fondo del que muchos quisieron ver a simple vista. Porque cuando Álvaro Arbeloa habla antes de un Villarreal contra Real Madrid, no lo hace para pasar el trámite ni para llenar titulares fáciles, habla desde un lugar muy concreto de madridismo, desde la experiencia de quien ha estado en el barro, en el vestuario, en noches europeas y también en partidos incómodos donde nadie te regala nada. La previa de este partido tenía todos los ingredientes clásicos. Un estadio complicado, un rival que históricamente se le ha atragantado a Madrid, un contexto de exigencia máxima y un entorno mediático siempre dispuesto a buscar grietas. En ese escenario, Arbeloa no optó por el discurso plano de respeto genérico ni por el mensaje grandilocuente que suena bien pero no dice nada. Eligió algo más incómodo, más real y, precisamente por eso, más interesante. Desde el primer momento dejó claro que el Villarreal no es un equipo al que se le puede ganar con el escudo, ni con la historia, ni con el simple hecho de presentarse al campo. Habló de un rival que entiende el juego, que sabe cuándo acelerar y cuándo dormir el partido, que castiga el mínimo despiste y que no se achica ante nadie. No lo dijo como excusa anticipada, sino como advertencia, como quien señala un acantilado antes de que alguien decida caminar sin mirar al frente. Pero lo verdaderamente relevante no fue el análisis del rival, que fue preciso y sobrio, sino cómo utilizó ese análisis para hablar del Real Madrid sin nombrar directamente sus fantasmas recientes. Arbeloa no habló de crisis, ni de dudas, ni de presión externa. Habló de responsabilidad, de entender qué significa competir cada 3 días cuando llevas esa camiseta, de saber que hay partidos que no se ganan con talento puro, sino con oficio, paciencia y una concentración que no se negocia ni un segundo. Ahí es donde muchos entendieron que el mensaje no iba dirigido al Villarreal, ni siquiera a la prensa. Iba dirigido hacia adentro, a los jugadores, al entorno madridista y, en cierto modo, al aficionado que a veces olvida que ganar también implica sufrir. Arbeloa puso sobre la mesa una idea que no siempre gusta escuchar, pero que define al fútbol de verdad, que el Real Madrid no está obligado a brillar siempre, pero sí a competir siempre. Y que confundir espectáculo con compromiso es uno de los errores más comunes cuando se analiza este equipo desde fuera. En un momento especialmente significativo, habló de los partidos trampa, de esos encuentros que parecen controlados hasta que dejan de estarlo. Explicó cómo el Villarreal se mueve cómodo en ese terreno gris donde el partido no es ni tuyo ni del rival, sino del que comete menos errores. Y lo hizo con un lenguaje claro, casi pedagógico, como si estuviera explicándole el juego a alguien que cree que el fútbol se decide solo en las áreas. No hubo frases incendiarias ni declaraciones diseñadas para viralizarse en redes sociales. Hubo algo más raro en estos tiempos. Coherencia. Arbeloa no prometió goles, ni victorias fáciles, ni exhibiciones. Prometió trabajo. Prometió respeto por el juego y por el rival. Y prometió algo que en el Madrid debería ser una obviedad, pero que nunca está de más recordar. Que nadie regala nada, y menos cuando enfrente está un equipo bien trabajado y con memoria competitiva. Mientras algunos buscaban una frase polémica que no llegó, otros entendieron que el valor de sus palabras estaba en lo que no dijo explícitamente. No mencionó nombres propios, no señaló errores concretos, no lanzó mensajes envenenados. Pero dejó claro que el margen de error era mínimo y que el partido se iba a decidir en detalles que no suelen salir en los resúmenes. Habló también del contexto, de cómo influye el calendario, el cansancio acumulado y la gestión emocional de una plantilla que vive permanentemente bajo lupa. Y aquí volvió a mostrar esa mezcla de rigor y naturalidad que le caracteriza. No se quejó, no pidió comprensión externa. Simplemente explicó una realidad que cualquier profesional del fútbol entiende, aunque no siempre se verbalice. En ese punto, el discurso adquirió un tono casi filosófico. Arbeloa vino a decir que competir en el Real Madrid no es solo jugar bien al fútbol, sino saber convivir con la exigencia constante, con la crítica desproporcionada y con la obligación de responder incluso cuando el cuerpo y la cabeza piden tregua. Y lo dijo sin dramatismo, como quien acepta las reglas del juego porque sabe perfectamente dónde está. Si hasta aquí el mensaje ya era potente, hubo un giro final que terminó de darle sentido a todo. Arbeloa habló del orgullo. No del orgullo vacío que se agita como bandera cuando las cosas van mal, sino del orgullo silencioso de hacer lo que toca aunque nadie lo aplauda. De correr cuando no apetece. De ordenar al equipo cuando el ruido aprieta. De entender que hay victorias que empiezan mucho antes del pitido inicial.
Y si ya estás empezando a ver que esta previa fue algo más que un trámite informativo, suscríbete al canal, porque este tipo de mensajes son los que explican de verdad lo que pasa dentro del fútbol profesional, lejos de los focos y los titulares fáciles. Lo interesante es que Arbeloa no habló desde la nostalgia ni desde el pasado. No recurrió a su etapa como jugador para dar lecciones, ni se escudó en la historia del club para justificar nada. Habló en presente, desde el ahora, desde la realidad concreta de un partido que exigía máxima atención. Y eso, en un entorno donde muchos viven instalados en el recuerdo o en la promesa futura, dice mucho de su manera de entender el fútbol. También dejó entrever algo que suele pasar desapercibido, que el Villarreal no solo es un rival incómodo por su estilo, sino por su mentalidad. Un equipo que sabe esperar, que no se desespera si no domina y que castiga con precisión quirúrgica cuando el rival se relaja. Arbeloa lo explicó sin adornos, casi con respeto profesional, como quien reconoce el trabajo bien hecho aunque esté al otro lado. Ese reconocimiento no fue un acto de humildad impostada, sino una estrategia discursiva inteligente. Al poner en valor al rival, elevó automáticamente la exigencia hacia los suyos. Porque si enfrente hay un equipo serio, cualquier fallo propio deja de ser anecdótico y pasa a ser imperdonable. Ese es el tipo de presión que no se grita, pero que cala. Hubo quien interpretó sus palabras como un aviso. Otros lo vieron como una defensa anticipada ante un posible tropiezo. Pero esa lectura simplifica demasiado lo que realmente ocurrió. Arbeloa no se protegió. Se posicionó. Dijo cómo se debía afrontar el partido y, por extensión, cómo se debía entender la temporada. Partido a partido, detalle a detalle, sin atajos emocionales. En un fútbol cada vez más dominado por el relato inmediato, por la necesidad constante de vender épica o desastre, este tipo de discurso resulta casi contracultural. No promete fuegos artificiales. Promete trabajo. No ofrece titulares explosivos. Ofrece contexto. Y precisamente por eso, para quien sabe escuchar, dice mucho más que 1000 frases. También hubo un mensaje implícito para la grada. Para ese aficionado que a veces confunde exigencia con impaciencia. Arbeloa recordó, sin decirlo explícitamente, que hay partidos que se juegan con la cabeza más que con el corazón. Que hay noches donde no toca arrasar, sino resistir. Y que el fútbol, como la vida, no siempre premia al que más corre, sino al que mejor entiende el momento. A medida que avanzaba la previa, se hacía evidente que no estaba improvisando. Cada idea encajaba con la siguiente. Cada concepto reforzaba el anterior. No había contradicciones ni frases lanzadas al aire. Era un discurso pensado, trabajado, con un hilo conductor claro. Preparar el partido desde la mentalidad. Cuando terminó, no hubo aplausos ni exclamaciones. Hubo silencio. Ese silencio incómodo que aparece cuando alguien ha dicho algo que no se puede rebatir fácilmente. Y eso, en el mundo del fútbol, donde todo se discute y se cuestiona, es bastante revelador. Dale al botón de suscribirte, porque si te interesa entender el fútbol más allá del resultado del domingo, aquí es donde se desgranan los mensajes que realmente importan. La previa del Villarreal contra Real Madrid dejó claro que Arbeloa no concibe el fútbol como una sucesión de partidos aislados, sino como un proceso continuo de toma de decisiones, de ajustes constantes y de aprendizaje permanente. Y eso se reflejó en cada una de sus palabras. No habló de sistemas ni de alineaciones, porque eso cambia. Habló de actitudes, porque eso permanece. En el fondo, lo que dijo Arbeloa fue una radiografía del fútbol de élite sin maquillaje. Un recordatorio de que la diferencia entre ganar y perder muchas veces no está en lo espectacular, sino en lo invisible. En la concentración, en la lectura del juego, en la capacidad de sufrir, juntos cuando toca. Puede que algunos esperaran algo más emocional, más encendido, más propio de una previa de alto voltaje. Pero Arbeloa eligió otro camino. El de la serenidad firme. El de la convicción tranquila. El de quien sabe que no hace falta levantar la voz para que el mensaje llegue. Y ese es, quizá, el mayor valor de sus palabras. Que no buscaron convencer a nadie. Simplemente expusieron una realidad. El Villarreal iba a exigir la mejor versión del Real Madrid, no por su nombre, sino por su manera de competir. Y cualquier cosa que no estuviera a la altura de esa exigencia iba a tener consecuencias. Al final, más allá del resultado que pudiera darse después, la previa ya había cumplido su función. Había puesto el foco donde debía estar. En el compromiso, en el respeto por el juego y en la necesidad de entender cada partido como un examen sin margen para la relajación. Eso fue lo que dijo Arbeloa. Sin ruido, sin espectáculo innecesario. Con la seguridad de quien sabe que el fútbol,
cuando se explica bien, no necesita adornos. Y con la convicción de que, a veces, las palabras más importantes son las que no buscan gustar, sino preparar. Y precisamente porque no buscaban gustar, esas palabras adquirieron un peso específico mayor del habitual. Arbeloa se movió en un terreno incómodo para muchos, el de la exigencia sin épica, el de la responsabilidad sin excusas, el de la verdad dicha con tono bajo pero con eco largo. No hubo necesidad de dramatizar el contexto ni de inflar la importancia del partido, porque el mensaje partía de una premisa sencilla y contundente. En este tipo de escenarios, o estás preparado mentalmente, o el fútbol te pasa por encima sin pedir permiso. Cuando habló de preparación, no se refería únicamente al aspecto táctico o físico. Ahí fue especialmente claro, aunque sin subrayarlo en exceso. La preparación real, la que marca la diferencia, es la que tiene que ver con la actitud ante lo imprevisible. Con cómo reacciona un equipo cuando el plan inicial no funciona, cuando el rival aprieta, cuando el público empuja o cuando una decisión arbitral cambia el guión. Arbeloa dejó caer que el Villarreal es especialista en llevarte a ese terreno incómodo donde no basta con saber jugar, hay que saber aguantar. En ese punto, su discurso conectó con una idea que muchos entrenadores piensan pero pocos verbalizan en una previa. Que el partido no se iba a decidir en los primeros 20 minutos, ni siquiera en la primera parte. Que iba a ser un encuentro de paciencia, de maduración, de saber leer cuándo atacar y cuándo no cometer el error de forzar lo que no toca. Esa lectura, tan poco atractiva para el titular rápido, es sin embargo la que separa a los equipos que compiten de verdad de los que viven de impulsos. Arbeloa habló también de la importancia de los detalles defensivos, aunque sin entrar en nombres ni sistemas. Habló de ayudas, de basculaciones, de no perder la concentración en acciones aparentemente inofensivas. Porque contra un equipo como el Villarreal, explicó, el peligro no siempre llega con estruendo. A veces llega con una pared sencilla, con un desmarque a la espalda, con un balón parado mal defendido. Y ahí, en esos segundos de desconexión, es donde se pierden partidos que luego se analizan durante semanas. Lo interesante es que no utilizó el miedo como herramienta. No habló del Villarreal como una amenaza descomunal ni como un rival imposible. Habló de respeto, que es algo muy distinto. Respeto entendido como reconocimiento del trabajo ajeno y como obligación de estar a la altura. Porque cuando no respetas al rival, el fútbol suele castigarte con una crueldad bastante pedagógica. Hubo un momento especialmente revelador cuando se refirió a la gestión de los tiempos del partido. Dijo, sin rodeos, que saber cuándo acelerar y cuándo pausar es una de las virtudes más difíciles de entrenar, y que el Villarreal lo hace muy bien. Esa frase, aparentemente técnica, escondía un mensaje profundo para sus jugadores. No todo se resuelve corriendo más o atacando con más gente. A veces, la mejor decisión es no decidir nada durante unos minutos y dejar que el partido respire. Ese tipo de matices no suelen formar parte del discurso previo habitual, que muchas veces se queda en lo emocional o en lo genérico. Arbeloa, en cambio, apostó por un enfoque casi quirúrgico. No para dar una clase magistral, sino para instalar una idea clara en la cabeza de todos. Este partido se juega con cabeza fría y colmillo afilado. También hubo espacio para hablar del error. No como algo excepcional, sino como una parte inevitable del juego. Pero dejó claro que lo que marca la diferencia no es cometer un error, sino cómo se responde a él. El Villarreal, recordó, es un equipo que no perdona segundas oportunidades. Si te equivocas y te desconectas, te castiga. Si te equivocas y reaccionas, el partido sigue vivo. Esa mentalidad de resiliencia fue otro de los ejes silenciosos de su discurso. Nada de esto fue dicho con solemnidad excesiva. Arbeloa tiene esa capacidad de transmitir conceptos complejos con un lenguaje accesible, casi cotidiano. No busca impresionar, busca que se entienda. Y eso, en un entorno tan saturado de mensajes huecos, se agradece más de lo que parece. Incluso cuando habló de la presión externa, lo hizo con una naturalidad desarmante. No negó que exista, pero la colocó en su sitio. La presión, vino a decir, no es un enemigo si sabes gestionarla. Es parte del escudo. Forma parte de lo que significa jugar en el Real Madrid. El problema no es la presión, es no saber convivir con ella. Y en partidos como este, esa convivencia se pone a prueba. De forma casi imperceptible, Arbeloa fue construyendo una narrativa que iba más allá de los 90 minutos. Estaba hablando de una manera de competir, de una identidad, de entender que cada partido, por muy incómodo que sea, es una oportunidad para reforzar una cultura de equipo basada en el compromiso y la inteligencia emocional.
No hubo reproches al pasado ni advertencias veladas sobre errores recientes. No hacía falta. El mensaje estaba orientado al presente inmediato, a lo que había que hacer y, sobre todo, a cómo había que hacerlo. Esa claridad, esa ausencia de ruido innecesario, convirtió la previa en algo mucho más interesante de lo habitual. Incluso el tono corporal acompañó al discurso. Sin gestos grandilocuentes, sin teatralidad. Seguridad tranquila. La de alguien que sabe de lo que habla porque lo ha vivido desde dentro. Y eso, aunque no se diga explícitamente, se nota. Se percibe en la forma de elegir las palabras, en las pausas, en lo que se enfatiza y en lo que se deja en segundo plano. Cuando se refirió al vestuario, lo hizo de manera indirecta pero elocuente. Habló de la importancia de que todos estén conectados, de que el banquillo también juegue su partido, de que la energía colectiva no dependa de un solo nombre. En un club donde las individualidades brillan con luz propia, ese recordatorio no es menor. Todo ese entramado de ideas, bien hilado y sin alardes, dejó una sensación clara. Arbeloa no estaba vendiendo una previa. Estaba marcando un estándar. Un listón mental que el equipo debía superar si quería salir indemne de un campo siempre complicado. Y quizás ahí esté la clave de por qué sus palabras resonaron más de lo habitual. Porque no hablaban del Villarreal como un obstáculo puntual, sino como un ejemplo de lo que te espera cuando bajas medio punto la intensidad. Como una advertencia constante de que el fútbol no perdona la autosuficiencia. Al cerrar su intervención, no necesitó una frase épica ni un mensaje motivacional clásico. El cierre fue sobrio, casi seco, pero cargado de intención. La sensación era clara. El partido exigía respeto, concentración y madurez. Todo lo demás, el talento, la historia, la calidad individual, solo tendría sentido si se apoyaba en esos cimientos. Y ahí, justo ahí, fue donde Arbeloa dejó su huella en la previa. No adelantó el resultado. No prometió nada. Pero dejó claro qué tipo de partido se debía jugar. Y cuando alguien con su experiencia habla así, conviene escuchar con atención. Porque a veces, los partidos más importantes se empiezan a ganar mucho antes de que ruede el balón. Porque ese conviene escuchar no era una fórmula retórica. Era casi una advertencia tranquila. Arbeloa sabía perfectamente que en previas como esta, cada palabra se pesa más de lo que parece. No solo por quien la dice, sino por el momento y el lugar desde donde se dice. Y aún así, no suavizó el mensaje ni lo adornó para hacerlo más digerible. Lo dejó tal cual. Directo, funcional, casi incómodo para quien esperaba algo más complaciente. Detrás de ese discurso había una comprensión muy fina de cómo funcionan este tipo de partidos. Arbeloa no hablaba desde la teoría, hablaba desde la memoria competitiva. Desde haber vivido encuentros donde Madrid parecía tener el control hasta que una acción aislada lo cambiaba todo. Desde haber sentido cómo un estadio se enciende cuando huele la duda. Desde haber aprendido que el fútbol no siempre avisa antes de golpear. Por eso insistió tanto, aunque de forma elegante, en la idea de la concentración sostenida. No la concentración puntual de una jugada concreta, sino la que se mantiene viva incluso cuando el partido entra en una fase espesa, cuando el ritmo baja y la mente tiende a relajarse. Ahí, explicó, es donde el Villarreal se siente cómodo, porque es un equipo que no necesita dominar para competir, solo necesita que el rival se desconecte medio segundo. Ese medio segundo fue casi el protagonista invisible de toda la previa. Arbeloa lo dibujó sin nombrarlo directamente, pero estuvo presente en cada reflexión. El medio segundo en el que no sigues una marca. El medio segundo en el que dudas si salir o esperar. El medio segundo en el que crees que la jugada ya está defendida. En ese espacio mínimo, el Villarreal crece y el partido se inclina. También hubo un subtexto muy claro sobre la gestión emocional. Arbeloa dejó entrever que no todos los partidos se juegan con la misma carga psicológica, y que precisamente los que parecen menos brillantes son los que más trampas esconden. Habló de la importancia de no frustrarse si el gol no llega pronto, de no acelerar por ansiedad, de no confundir urgencia con precipitación. Ese matiz es clave, porque conecta con una de las debilidades habituales de los grandes equipos cuando visitan campos exigentes. La impaciencia. Arbeloa la señaló sin acusar a nadie, como una tentación permanente que hay que saber controlar. Porque cuando Madrid se impacienta, el partido se rompe, y en ese caos el Villarreal suele moverse con bastante soltura. Otro detalle interesante fue cómo habló del control sin balón. Un concepto que no siempre se valora, pero que Arbeloa conoce bien. Control no es solo tener la pelota, es saber qué hacer cuando no la tienes. Es cerrar líneas de pase, orientar la presión,
obligar al rival a jugar donde menos daño hace. Ese tipo de control silencioso, poco vistoso, fue uno de los pilares implícitos de su mensaje. No era casualidad. Arbeloa sabe que en este tipo de partidos, el que se obsesiona con atacar sin equilibrio acaba pagando un precio alto. Por eso insistió en el orden, en la solidaridad defensiva, en la importancia de que el equipo esté junto incluso cuando ataca. No como consigna táctica rígida, sino como actitud colectiva. Hubo también una referencia muy sutil a la experiencia. No en términos de edad, sino de saber leer partidos. De entender cuando un encuentro te está pidiendo una cosa y no otra. Arbeloa dejó claro que no todos los partidos se ganan imponiendo tu estilo desde el primer minuto. Algunos se ganan adaptándote, resistiendo y esperando el momento adecuado. Y eso requiere una madurez que no siempre se entrena en el campo. Ese enfoque conecta con una idea que sobrevoló toda la previa. La humildad competitiva. No la humildad discursiva que se usa para quedar bien, sino la que se traduce en decisiones concretas. En no subestimar una acción. En no relajarte porque llevas el control territorial. En no pensar que el partido está hecho cuando no lo está. Arbeloa fue especialmente cuidadoso al hablar de los momentos clave del encuentro. No habló solo de goles o de ocasiones, sino de fases. De esos tramos de 5 o 10 minutos donde el partido se decanta sin que el marcador se mueva. Donde un equipo manda sin marcar y el otro sobrevive sin sufrir demasiado. Esas fases, explicó, son decisivas. Porque ahí se construye la confianza de uno y la duda del otro. Y ahí volvió a aparecer el Villarreal como ejemplo de equipo paciente. Un equipo que no se desespera si no encuentra el camino rápido. Que acepta el partido largo. Que sabe que su oportunidad llegará si mantiene el plan. Arbeloa no lo dijo con admiración romántica, sino con respeto profesional. Como quien reconoce una virtud que hay que contrarrestar con inteligencia. En todo momento evitó el discurso épico. No habló de finales, ni de noches grandes, ni de gestas. Habló de competir bien. De hacer lo que toca, de entender el contexto. Ese contraste con el ruido habitual del fútbol moderno hizo que sus palabras destacaran aún más.